profesor y compañeros, mi nombre es Fabián Leguizamón. A continuación les presentaremos una exposición de mercados emergentes. Presentan conmigo el tema Mauricio Arias, Yamile Quintero y Jonathan Díaz. Daremos una video exposición pues para la comunidad de ustedes, esperamos que les guste. Primero que todo debemos saber de dónde viene este término, o sea, cuándo aparece. ¿Cuándo aparecen los mercados emergentes internacionales? Pues realmente el fenómeno no es que sea nuevo. De hecho siempre ha existido, aunque no se denominaba así. Estados Unidos una vez fue considerado por Europa como un mercado emergente, más o menos en el siglo XIV. Otro ejemplo llamativo es el de Japón, que después de la guerra supo reinventarse y mejorar su economía para ser una de las economías más dinámicas del mundo. Ese es el primer prototipo de mercado emergente moderno. Hoy en día y desde la globalización ya es una realidad ese término. Los mercados internacionales se han convertido como en una especie de competencia, ¿sí? Norteamérica y Europa, estos destinos buscan como qué países pueden llegar a ser emergentes siempre que sean capaces de asumir la dosis de riesgo correspondiente en cada caso. Digamos Tailandia en 1997 o Rusia en 1998. Hay tres grandes grupos de países emergentes que se conocen, los vamos a explicar a través de toda la exposición. Los mercados emergentes pues son las economías de los países que están en pleno desarrollo, ¿sí? Muchos de los cuales están experimentando un rápido crecimiento y una como gran industrialización. Este término fue establecido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, IFC, que trabaja para el desarrollo privado de los países en vía de desarrollo. Las economías de estos países son consideradas como emergentes porque engloban como a países heterogéneos que están formados por una clase o naturaleza. Estos países tienen características en común que los convierten como en atractivos para los que buscan nuevos mercados, rentabilidades y empresarios que se quieren abrir al mundo empresarial ya exponencialmente, ¿sí? Una de las características pues, que llaman más la atención de estos países es que acumulan muchísima población, ¿sí? Lo que los convierte pues, en un gigantesco mercado con un tremendo potencial de consumo gracias al rápido desarrollo económico que dichos países experimentan. Pues estas circunstancias, como he dicho anteriormente, los convierte pues, en ideales para empresarios e inversores de todo el mundo. Por esta razón pues, son deseados mucho más que las economías como las de Japón o Estados Unidos, que prácticamente ya están a tope. Pues de igual manera resulta como prudente estudiar estos mercados y pues sus particularidades generales. Como las características, la estabilidad socioeconómica, la cultura y otros pues, aspectos específicos. Además de distintas trabas burocráticas y fiscales que se detectan en dichas industrias, se trata de valorar la convivencia y de invertir en unos aspectos u otros. En los últimos años los mercados emergentes, también conocidos como pues, países emergentes, han llamado bastante la atención de la economía mundial. Por su demografía, por expectativas de crecimiento, dichas cosas anteriormente, son muy atractivos a pesar del alto riesgo que conlleva invertir en ellos. Bueno, ahora veremos la clasificación de los países emergentes. Aunque pues no existe como tal un sistema de clasificación de dichos países, se considera como mercados emergentes determinados países de África, Asia, Europa del Este y América Latina. Están divididos en dos grupos. El primero son los BRICS, que son los 4 países más importantes: Brasil, Rusia, India y China. Estos países tienen en común que tienen enormes poblaciones y son ricos en recursos naturales. Sus economías tienen un enorme crecimiento y juntos son el 42% de la población mundial y el 23% de la producción mundial de bienes y servicios. Por otra parte están los no BRICS. Aquí se incluyen países que también están experimentando un crecimiento y una industrialización grande, pero pues no alcanzan los niveles poblacionales ni de crecimiento que tienen dichos BRICS. El proveedor de los índices bursátiles e índices de referencia establece los siguientes países emergentes. En América
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En Europa está República Checa, Grecia, Hungría, Polonia y Turquía. En África está Egipto y Sudáfrica. Y en Asia está China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Además de los países que mencionamos ahorita en los mercados emergentes, también hay otro nivel que está un poco por debajo. Son los llamados mercados de frontera, son economías de los países más pequeños y menos desarrollados que los emergentes. Pues estos en ocasiones pueden tener tasas de crecimiento como más altas, pero también pueden presentar mayores riesgos e incluso grandes barreras a la hora de entrada de inversión extranjera. Veremos el grupo de los BRICS, son países, pues como ha dicho, emergentes, los más grandes, y siguiendo el concepto acuñado por Anthony Van Akmael en los años 80, por aquel entonces era un economista del Banco Mundial. Él consideraba que tenían un desarrollo medio y eran países en vía de desarrollo. Sin embargo, su veloz crecimiento podría atravesar como coyunturas, como pasa en Brasil o en China a veces. Tanto uno como en el otro pues pertenecen a los BRICS, que son Brasil, Rusia, India y China, y todos ellos tienen un gran potencial de crecimiento e importancia geoestratégica. Solo ellos, como había dicho, presentan el 42% de la población mundial y una quinta parte del Producto Interno Bruto de la economía mundial. Al mismo tiempo, estos BRICS tienen diferencias sustanciales que responden a sus distintas características y circunstancias, lo que exige un análisis meticuloso del potencial de crecimiento y pues problemas en función de las expectativas. Solo así podremos valorar la forma realista en la que se puede invertir o hacer negocios en dichos países. Si no se hace como una un exhaustivo estudio, no podremos invertir en estos países. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Arias. El día de hoy voy a tocar 4 temas importantes en esta exposición. Primero voy a tocar el tema de qué es una MINT. Segundo, hablaré del potencial de los CIBET en la economía mundial. El tercer tema que se propone para el día de hoy también es poder hablar sobre los mercados emergentes, tanto sus fortalezas y sus debilidades. Y por último, hablaríamos de cuáles son los países emergentes que serán potencia en el 2030. Bueno, después de dar una breve introducción, en este momento procederé a informar qué es un MIN. El término MIN se utiliza principalmente para denominar a los países emergentes en los que se brindan oportunidades de negocio. Digamos que son países que están adoptando una serie de medidas propicias para intercambiar negocios y a su vez se sitúan en un enclave óptimo para abrir nuevos mercados. Este término nace, o digamos que más o menos lo popularizó el economista Jim O'Neill, quien actualmente es el presidente de la Goldman Sachs. O'Neill utilizó estas palabras haciendo como referencia como tal y a su vez tomó las siglas de estos mercados que pueden ofrecer grandes posibilidades de diversificación. Entonces tomó las siglas de los 4 países que lo conforman, que son México, Indonesia, Nigeria, Turquía. El economista actualmente, Jim O'Neill, había sido como el precursor de los términos de la BRICS. Digamos que él con las BRICS lo que quería era describir a esos países que se postulan a ser los líderes de la economía mundial. Por otro lado, digamos que las oportunidades de negocio en los países del MIN son buenas para las personas que quieren emprender. ¿El por qué? Bueno, para un emprendedor es impredecible conocer qué oportunidades pueden ofrecer estos países. Pueden ser, digamos, oportunidades en las cuales ellos puedan expandir un negocio o intercambiar un producto o un servicio. Estos países principalmente evalúan ciertas condiciones y ciertos ámbitos, como son lo económico, lo político y a su vez las expectativas de crecimiento. También las facilidades para el comercio y la facilidad del negocio. Digamos que los 3 principales, como es el caso de México, Nigeria e Indonesia, son países con grandes producciones, mientras que Turquía está muy vinculado más con otros países que son productores. Uno de los datos curiosos que digamos tienen
parte de estos países que conforman el MIN es que están situados estratégicamente para poder ser relacionados comercialmente con otros países. Pues digamos que en un tratado como estos es muy importante este punto. En el caso de México, pues digamos que él puede abarcar tanto Sudamérica como los países de América del Norte. En el caso de Turquía, pues él puede abarcar el mercado, lo que es Europa Occidental y del Este, Medio Oriente y Asia Central. Por su parte, Indonesia venía a controlar el Pacífico y el sureste de Asia, mientras que Nigeria es uno de los referentes económicos en África. Esto es algo muy importante para estos mercados. Ahora seguiremos explicando los países que conforman el CIBET y digamos el potencial en la economía mundial. Este conjunto de países son, digamos, próximamente mercados emergentes potenciales. Este está conformado por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Como anteriormente decía, su dinamismo es muy especial y tienden a ser mercados emergentes en los próximos años, son mercados potenciales. Tienen unas características estos países que son su nivel poblacional es muy similar. También tenemos que el potencial de crecimiento es igual y la apertura económica. De esta manera, digamos que los CIBES se perfilan como lugares atractivos para la inversión y tendrán un incremento esperado del PIB del 4.5 en los próximos 20 años. Claramente, pues esto está por encima de las estimaciones para los países del G7, que digamos que son más o menos del 1.8%. Lo destacable de este grupo de países es que no hay una relación directa entre los países que integran el grupo, pero sí hay coincidencias. Todos tienen poblaciones numerosas y de gente joven. Digamos que en Indonesia podemos tener 240 millones, que es digamos el principal, y digamos que Colombia es uno de los más pequeños con 46 millones de habitantes. Cabe resaltar que cada uno de los CIDES tiene una economía relativamente diversa, que no depende ni excesivamente ni exclusivamente de los productos básicos. Bueno, esto va con excepción en Egipto. Digamos que los niveles de inflación están bajo control y que los 6 países no tienen en estos momentos grandes déficits fiscales. Cabe resaltar que a raíz de la última crisis financiera sí aumentaron un poco los porcentajes. Bueno, en este momento voy a hablar de los países emergentes que serán las potencias del 2030. De acuerdo a un estudio de un banco internacional, este pronostica que la importancia de las economías cada vez estarán más atadas al tamaño de su población. Por eso China, India y Brasil estarían en el top 10 de estos países emergentes. Se tiene también pronosticado que en 11 años, 7 de las 10 mayores economías del planeta serán naciones que actualmente se consideren emergentes, al tiempo que países que hoy son potencias como Reino Unido y Francia quedarán fuera de este exclusivo grupo. También varios investigadores están convencidos de que la participación de los países en el PIB mundial debería eventualmente converger con su participación en la población mundial. Es decir, entre más habitantes tengan, mayor sería el aporte a la economía global. Bajo esta lógica, China e India serían, digamos, países que serán la mayor economía mundial en el 2020, más rápido de lo que muchos expertos estimaban. Asimismo, Brasil, el país latinoamericano más poblado, subirá del octavo al sexto lugar. Algunos analistas, sin embargo, no consideran adecuada esta predicción, pues digamos que debido a que se usa una métrica llamada paridad de poder adquisitivo, la cual se usa el PIB per cápita en términos de lo que se puede comparar en cada país con una misma moneda. Por ejemplo, dólares no se tienen en cuenta los efectos cambiarios.
Entonces, dado que los países emergentes el dinero rinde más, es más fácil que estos tomen ventaja en la carrera por ser las mayores economías del planeta. También podemos decir que para el 2030 los 10 países que prevalecen en este top serían China, India, Estados Unidos, Indonesia, Turquía, Brasil, también estaría Egipto y por último Japón y Alemania. Bueno, buenas noches. Yo el día de hoy les voy a explicar la importancia de los países emergentes en la economía global actual. Como la misma palabra lo dice, emergente da a entender que son países subdesarrollados o que están saliendo de una economía crítica a los cuales hay que ayudar o echarles una mano. Pero no es así como se piensa, ya que la mayoría de los países de las economías emergentes se han convertido en los pilares de la economía mundial, tanto así que se han convertido en un gran atractivo para los inversionistas internacionales. ¿Qué convierte un país en desarrollo a país emergente? Todo se resume en el valor añadido que ellos puedan ofrecer. Ellos cuentan con unas características importantes para ser emergentes, los cuales son contar con un alto nivel de población, presentar un desarrollo económico sostenible, que ese desarrollo tenga fundamentalmente en la industrialización, que toda la inversión que se haga, que se realice, sea en su materia prima y que exista el fomento de la innovación por parte del poder público y de las empresas privadas. Actualmente en el mundo hay dos países emergentes, los cuales son China y Rusia, y seguidos de Brasil, India y Sudáfrica. Estos 5 países conforman el grupo BRICS, que es el más relevante a nivel mundial en estos momentos. Estos países cuentan con unas características semejantes, las cuales son su población, su extensión y la abundancia de recursos naturales. ¿Por qué son atractivos para los inversores estos países emergentes? Fundamentalmente lo son porque ofrecen un elevado pautas de rentabilidad asociadas a niveles de riesgo asumibles por los inversores. Estos países cuentan con unas características importantes, los cuales los hacen más atractivos para ellos, las cuales son las economías de estos países presentan un índice de crecimiento muy superiores a los países desarrollados, representan el 87% de la población mundial, es el principal destino de las exportaciones globales, contando con un 39% en su totalidad. Son consumidores en crecimiento con un 44% del consumo global. Estas economías representan el 20% del PIB mundial. Estos países, ¿por qué son importantes invertir en ellos? Las inversiones de estos países son interesantes porque sus economías tienen una gran potencia del crecimiento, principalmente motivado por los siguientes factores, los cuales la demografía son favorables, ya que mientras que la mayoría de la población de sus países desarrollados empiezan a mitad de camino, ellos ya van un poco más avanzados. Aumento del consumo, ya que estos países, la mayoría de ellos cuentan es con jóvenes, el consumo es más elevado y las exportaciones también pues son más frecuentes. Un crecimiento de internacionalización es porque ellos están exportando constantemente y pues esto les hace dar un crecimiento mayor en los otros países y pues un reconocimiento a nivel mundial. También estos países, a pesar de que están en un muy buen crecimiento, también cuentan con algunos riesgos de inversión, los cuales estos países no se hacen a cargo
o no son responsables porque pues no tienen presente el cambio climático o los cambios de gobierno de estos países. Por eso es un riesgo también invertir en estos países emergentes. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en los mercados emergentes? Los mercados emergentes se representan una importante posibilidad y oportunidad para los inversionistas de conseguir grandes márgenes y utilidades de ganancia. Pero al mismo tiempo, los mercados emergentes representan unos riesgos. Entre los principales riesgos que puede enfrentar un inversionista en este tipo de mercados se encuentran los siguientes. Riesgo divisa. Este consiste en la dirección contraria a la deseada que toman los tipos de cambio que espera el inversionista y que le pueden generar una reducción en las ganancias y en algunos casos aumenta las pérdidas. Riesgo de inflación. El índice de inflación alto es una característica muy común en las economías emergentes. Esta se da por un crecimiento económico fuerte acompañado de una política monetaria inadecuada. El alto índice de inflación representa una devaluación de la moneda y en consecuencia un deterioro a los márgenes de beneficios y utilidades a las empresas, empresarios e inversionistas. En el peor de los casos, una tasa demasiado alta de inflación podría representar un freno total en el crecimiento económico de esta economía. Riesgo de liquidez. Las bolsas de los mercados emergentes manejan un volumen de negociaciones mucho más pequeños en comparación a las bolsas de los mercados ya desarrollados. Esto puede generar que los inversores, cuando quieran vender sus acciones a un precio determinado, no lo puedan hacer porque no van a encontrar compradores. Por esta razón, pueden haber grandes variaciones en el precio de las acciones en cortos periodos de tiempo. Riesgo político. Ese es el riesgo que asumen los inversionistas cuando invierten en un país emergente donde las políticas estatales no son muy estables y donde suelen haber conflictos geopolíticos y también malas decisiones de tipo gubernamental que pueden afectar negativamente las rentabilidades de la inversión. En el peor de los casos, podría encontrarse con la imposibilidad de deshacer una inversión. Riesgo institucional. La gran mayoría de las economías emergentes no cuenta con la normativa ni las regulaciones contables con las que se cuentan economías ya desarrolladas y en caso de fraude los inversionistas podrían quedar desprotegidos. ¿Cómo invertir en mercados emergentes? Los inversores interesados en beneficiarse del crecimiento económico que se puede dar en estos tipos de mercados tienen varias formas de invertir. A continuación, presentaremos algunas ordenadas de mayor a menor en dificultad. Invertir directamente en acciones de empresas de mercados emergentes a través de sus bolsas. Invertir a través de los mercados bursátiles de mercados emergentes es mucho más fácil que hacerlo a través de las bolsas de países desarrollados. Muchos brokers no lo permiten. De todas formas, estos países tienen mercados de renta variable que, como sus economías también están en pleno crecimiento, muy lejos de niveles de los mercados de países más avanzados en cuanto a regulación, nivel de liquidez y número de empresas cotizando. Invertir en acciones de empresas de mercados emergentes a través de la Bolsa de Estados Unidos. En los mercados de renta variable de los Estados Unidos, como la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq, cotizan muchas empresas de mercados emergentes. Las más exitosas acuden a estos mercados para mejorar la liquidez y acceder al capital. Muchos también lo hacen para dar prestigio a sus marcas. Para que se hagan una idea, en el Nasdaq cotizan más de 134 empresas chinas y 24 brasileñas. Invertir a través de empresas de países desarrollados que hagan buena parte de su negocio en mercados emergentes.
Otra forma de sacar partido del crecimiento que se da en los mercados emergentes es invertir a través de las empresas de países desarrollados que hagan negocios allí, como por ejemplo, invirtiendo en acciones de empresas de Estados Unidos e europeas que han encontrado en los países emergentes nuevos mercados de destino para sus productos. En momentos en que el crecimiento económico del mundo desarrollado se estanca, los mercados emergentes pueden ser decisivos para el crecimiento de sus ventas, algo que ya ha ocurrido en el pasado. Invertir a través de fondos de inversión, muy especialmente con ETFs y fondos indexados. Existe una gran cantidad de fondos de inversión cuyos activos se localizan en los mercados emergentes, sobre todo ETFs. Algunos de ellos ofrecen una exposición total a los mercados emergentes, como por ejemplo, dos de los ETFs más conocidos, Vanguard FTSE Emerging Markets o iShares MSCI Emerging Markets. Con esta misma política de inversión también existen fondos indexados, como por ejemplo Vanguard Emerging Markets Stock Index Inversors o Amundi Index MSCI Emerging Markets. Todos estos fondos tienen en común que replican el índice bursátil MSCI Emerging Market Index. Muchas gracias por la atención brindada. A continuación los dejaremos con un pequeño video resumen sobre los mercados emergentes. Espero lo disfruten. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. We can conclude that emerging markets are the markets of great opportunities, with large population and the profit and the majority of the world economy. Generally, and the market, but the facile and the investing risks must be evaluated. A market study must also be made in terms of culture, socio-political situation, language in general, demographic aspects. In conclusion, many emerging market economies have begun to resemble developed markets, not only in terms of demographic, but also strictly in terms of financial market, especially as inflation rates fall and the risk of currency crisis resets. I can be hides that emerging countries are the ones that are experiencing significant economic growth, with it why they become attractive to international investors since they have large areas of land, economic growth, and abundance of natural resources. But it also has its investment rights since climate or power change may occur and the investments is not warranted. In conclusion, investing in emerging markets represents a higher profit margin in the short terms due to the accelerated growth of the economy, but at the same time it represents a much greater risk since this rapid growth lags
regulation and guarantees which make it something unstable.